gran amigo, nos tenía medio votado, pero siempre es agradable conversar con el profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Político del PLD, y importantísimo, gracias Víctor por su esbelta figura, conversar con Melanio a propósito del momento, ¿verdad?, que vive el PLD, la población dominicana. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, la población dominicana, como es lógico, cuando hay una marca que tiene tantos años acompañándole y que le ha hecho aporte, la gente se preocupa por los partidos. O sea, cuando el PRD tenía problemas, cuando el PRD tuvo situaciones, eso al pueblo, hay una parte del pueblo que le preocupa, le interesa. Eso lo mismo está pasando ahora con el PLD. Y aunque los PLDistas crean que eso es una atribución solo de ellos, lo que pasa ahí no es así. Ya esas son marcas que trascienden a los simpatizantes, a los dirigentes, porque son marcas del pueblo. Entonces, gracias Melanio por estar con nosotros en el Rumbo de la Mañana. Gracias a ustedes, saludo al panel, felicitaciones a los reelectos y a los nuevos a los ganadores. Legisladores. Me falta un aliado hoy aquí, importante. No ha llegado. El príncipe del pueblo de Galilea, debe estar oyéndolo. Tiene que ir en camino en el campo. No te tenía abandonado, no los tenía abandonado porque yo estuve aquí el 26 de febrero, fue mi última participación, una semana después de las elecciones municipales, y estamos acá apenas unos 15 días después de las Melanio, nacionales. Usted que es un hombre experimentado, yo esta mañana en mi comentario hacía un llamado, ¿verdad?, a la dirigencia de ese partido, sobre todo la más experimentada, pero que no ha ocupado roles de principalía de manera orgánica en el partido. Entonces yo decía, pero qué extraño que si Danilo dijo hace una semana y pico y Charlie que no se presentaban al Congreso a sus posiciones como presidente y secretario general, qué bueno que habían 3 jóvenes que habían tomado la valentía, como Johnny Pujol, mi hermano, Andrés e Iván Lorenzo, otro hermano, y José Dante, 3 hermanos míos. Bueno, los 3 han dicho, yo aspiro a la Secretaría General, pero nadie, Melanio, ha presentado su nominación a la presidencia. Entonces, yo dije aquí porque gente como usted, como Francisco Domínguez Brito, como Carlos Amarante, como Francisco Javier García, Margarita Cedeño, y muchísimos otros que yo pudiera mencionar. ¿Por qué usted entiende, Melanio, que hoy nadie ha decidido presentar su nominación como aspirante a la presidencia del PLD? Vamos a ver. Por un tema elemental, ustedes me entenderán. Danilo es sin lugar a duda el líder principal, hay una dirección colegiada y a mí me ha correspondido participar en los últimos 4 años en ese comité político y no es cierto que allí se hace la voluntad de Danilo, hay discusiones. Incluso pienso que una de sus mejores contribuciones ha sido facilitar la discusión. En esa reunión del comité político, él fue el último que habló, pero yo mantuve una posición contraria y hasta el final mantuve, y ahí se publica mi posición de que adelantar un congreso no tenía sentido si previamente no había una evaluación de lo acontecido, no en este proceso, una evaluación que implique por qué el Partido de Liberación Dominicana, que construyó una mayoría en los 30 años que van desde 1986 al 2016, 1986, 18%, 2 senadores en San Pedro de Macorís y Romana, y irrumpe el PLD y rompe el bipartidismo en ese año. 2016, la más alta votación de un presidente en los últimos 100 años, 62%. Y esa mayoría que construyó el PLD en 30 años se perdió irremediablemente en los últimos 8 años. 62% en el 2016, 37% con Gonzalo en el 2020, 10% Abel Martínez en el 2024. Eso obliga a que hiciéramos un alto y pudiéramos examinar los acontecimientos acaecidos durante estos últimos 8 años que nos lleven a identificar dónde cometimos errores, qué hicimos bien, qué hicimos mal, porque nada que no pueda ser evaluado puede ser mejorado. Ahora bien,
todos ustedes saben y la ciudadanía que una persona que haya sido presidente de la República, en el caso de Danilo, 2 veces presidente, tiene en los bolsillos un 25% de la población. En el momento que se presente en un proceso electoral, lo tiene Leonel Fernández, y lo demostró ahora en este proceso, lo tiene Hipólito Mejía, y recuérdense su participación en el año 2012, y lo tiene Luis Abinader cuando salga del poder. Entonces, ningún partido político con vocación de poder puede soslayar esa realidad. Danilo es una realidad, y yo dije en un programa amigo que Danilo es la fortaleza y la debilidad al mismo tiempo del Partido de la Liberación Dominicana. La fortaleza porque es quien cohesiona una gran parte de esa militancia que se mantiene en el PLD. La debilidad porque innegablemente ha sido víctima del proceso de escarceo más dramático que ha acontecido en el país durante estos últimos 4 años. Con Danilo se siguió un poco lo que aconteció con Lula. Con razón, sin razón. Evidentemente que todo gobierno tiene colaboradores que cometen errores. Y realmente esos errores se tradujeron en imputaciones que han sido en este periodo todavía 3 días antes de las elecciones. Se ampliaba el expediente Calamar. Profesor. Se ampliaba el expediente Calamar. E indiscutiblemente que lo que en América Latina dio resultado en algún momento, el lawfare, también afectó lo que llaman en términos electorales la marca PLD. Entonces, ese es un hecho que nosotros tenemos que ponerlo sobre la mesa y pasar balance. ¿Qué aconteció con la división del 2019? ¿Qué aconteció con la suspensión de las elecciones de febrero del 2020? Nuestra participación y el declive que tuvimos en ese proceso. ¿Cómo ha gravitado y sigue gravitando la división en este periodo 2024? Y naturalmente, ¿qué hemos hecho nosotros como partido y cómo respondimos a ese proceso en que se puso prácticamente en jaque al Partido de la Liberación Dominicana? Todo eso que usted me acaba de explicar está fenomenalmente explicado y muy claro. Coincido con usted en ese planteamiento. Ahora, yo le pregunté a usted, y fíjese que yo no le estoy diciendo que ese 25 que usted magistralmente me explica que es verdad que Danilo tiene en el bolsillo chiquito del jean, lo aparten. No, yo le estoy preguntando. Si él fue que dijo que él nos iba a presentar nuevamente como candidato a la presidencia del PLD, ¿por qué nadie se ha atrevido a presentar una candidatura? Yo no le estoy diciendo más nada. Eso respóndame. Hay candidaturas que son gallo tapado. Ajá. Sí, yo conocí inmediatamente al siguiente día 2 personas se me acercaron con... Pero ¿por qué no lo dicen al pueblo? Por lo mismo que te he dicho. ¿Por qué? Porque en política hay actuaciones. ¡Qué barbaridad! Pero si él dice que no va, en alguien política, tiene que dirigir el partido. Lo natural o es que usted sabe que es para que lo aclamen y digan, si el PLD no encuentra camino y tiene que ser tú obligado. Yo entiendo como un enfoque, y yo lo dije en esa reunión, un enfoque equivocado, de que a una gran caída teníamos que responder con una gran declaración, que a una gran sacudida que nos produce la caída electoral, teníamos que producir una medida que sacudiera a la organización y a la opinión pública, y se produce entonces este anuncio. Yo dije incluso, no es necesario que Danilo Medina y Charlie Mariotti plantearan que no van a optar por las posiciones que hoy ostentan, porque inmediatamente se abre un congreso ordinario en el Partido de la Liberación Dominicana, todos, incluidos los miembros del comité político y del comité central, cesan en esa función. Profesor. Y todos seríamos a partir de ese momento optantes por una posición. Y es el momento entonces en el que se produzca el proceso electoral, cuando cada quien puede decir, bueno, yo acepto participar de este proceso o no acepto. Naturalmente, ese anuncio de la no participación o la no continuación en las posiciones de Danilo Medina y Charlie Mariotti produjo esa sacudida y generó una ola de opinión incluso favorable de sectores que hace mucho tiempo quieren salir de Danilo Medina, como otros quisieran salir de Leonel Fernández o del propio Luis Abinader. Es natural, porque así como hay una corriente de apoyo, también hay una corriente de rechazo, y eso surtió un efecto. Ahora,
después que se oxigenó, Es brillante, profesor. después que Ya me respondió. después que se Eso fue un anuncio. después que se oxigenó, la gente comenzó a valorar y a ponderar, y naturalmente los seguidores de Danilo Medina reaccionaron, y ante esa, y ustedes lo saben, que se comenzó a recoger firmas. Ante esa eventualidad, el que tenía algún tipo de aspiración aguantó hasta ver el curso de los acontecimientos, que tendrá un desencadenamiento el próximo domingo. Profesor, usted habla de un proceso de autoevaluación del partido. Se supone que el Congreso tocaba para el año que viene, el 2025, y por los resultados de las elecciones, unos resultados de verdad terribles para un partido como el PLD, ustedes han adelantado ese proceso. ¿No entiende usted que es mejor sentarse primero a analizar y evaluar todo lo que pasó con calma? Sí, él lo decía, pero entonces lo están haciendo a la carrera, y al final, a la carrera, no van a tener resultados distintos porque están haciendo la cosa como por el momento. Entonces no se propuso ahí en esa reunión que duró más de 3 horas. O sea, no sé si se habló de todo porque duraron mucho tiempo reunidos. No se propuso hacerlo al paso porque uno siente como que lo están haciendo rápido como para salir de la opinión pública. Fue mi propuesta. Yo decía, incluso, hacía un símil como cuando una persona tiene una caída. Tú te caes de tus pies, te da un golpe y te paras rápidamente y te limpias. ¿Te duele? No, no me duele. Nadie puede, en una condición de un golpe, de una caída, reaccionar de manera racionalmente y tomar la mejor decisión para continuar con los siguientes pasos. No. El Partido de Liberación Dominicana, en esa reunión del Comité Político el lunes pasado, no estaba en condiciones ni anímicas ni racionales de decidir nada. Y mi planteamiento fue justamente ese. Vamos a embarcarnos en un proceso de evaluación. Incluso le agregaba lo siguiente: con juicio de experto, con un tercer parcial que metodológicamente nos pueda ir conduciendo, porque si vamos a hacer la evaluación nosotros mismos, va a comenzar la tendencia de buscar culpables. Y no, este es un proceso que implica que evaluemos la gestión de gobierno, la última 2016 y 2020, con sus aciertos y desaciertos, la división que afectó al Partido de la Liberación Dominicana, la suspensión y los acontecimientos del año 2020, la pandemia, todo lo que tenga que ver con ese proceso que ha determinado una tendencia, porque no fue que el PLD obtuvo un 10%, es que ha habido una caída que es una tendencia, que es lo más peligroso, profesor, y a lo que nosotros tenemos que buscarle respuesta. Esa ha sido. Yo entiendo que el Congreso por la vía rápida no es lo adecuado, y anuncio aquí, puedo decirlo con certidumbre, que no habrá Congreso por la vía rápida, o como dice Amarante, por la vía express. No. O sea, en agosto no va a haber Congreso. Sí, no. El Congreso debe comenzar, porque ya se convocó, se va a completar la comisión organizadora, pero no creo que, como se planteó inicialmente, elijamos autoridad antes del 16 de agosto. No. Este Congreso tendrá que desarrollar con todos sus pasos. Tiene necesariamente que pasar por ese proceso de evaluación. Correcto. De lo contrario sería una pantomima. Y naturalmente, de esa evaluación que surja, debemos determinar: ¿es un partido de 2 millones de afiliados? ¿O necesitamos un partido de músculo de 200,000 militantes que no pongan como condición la logística para hacer el trabajo? ¿Es la sociedad dominicana está preparada para que sigamos yendo a estos procesos? ¿En qué? La mayor votación está mediada por la capacidad de movilidad de dinero. El PLD comenzó a sembrar ese modelo clientelar y que ahora llegó a su cúlmine con las elecciones más costosas de la historia dominicana. Si usted calcula los 30 electores que llevó, los 30 electores que fueron a votar por el PRM, 30 de cada 100 dominicanos en edad de votar, o los 21 que llevó la fuerza combinada del PRD, de la Fuerza del Pueblo y del PLD, 21 de cada 100 electores, y el 47% no fue a votar, con todo lo que corrió en esa campaña, incluyendo el financiamiento de los 5,000 millones de los partidos, es el voto más caro que se ha producido en elecciones algunas en República Dominicana. Nosotros estamos obligados a evaluar eso. ¿Es viable una democracia grande, mala y cara?
como aquella marca norteamericana del GMC. No es posible. Entonces, por ahí tenemos que comenzar nosotros a hacer nuestra evaluación y cómo poder relanzar un partido que haga esa mirada. Porque, como dijo Einstein, usted no puede esperar resultados distintos haciendo más de lo mismo. Hacer un congreso por la vía express, cambiar de cara y seguir adelante es la vieja política. No estoy de acuerdo ni estaré de acuerdo con ese tipo de comportamiento. Bueno, yo me preguntaba lo mismo, don Melanio, porque los congresos tienen distintas fases y para que sean reales hay que evitar lo que dio la apariencia del congreso anterior que hizo el PLD, que el PLD se entiende que fue reactivo, no autocrítico cuando salió del poder. Y de hecho hasta acelerar este congreso en cuanto a la proximidad de la fecha, yo creo que también es otra resultante de un cortoplacismo que evidencia una miopía del olfato político, aunque sea olfato y miopía, la combinación ahí. Pero escuchándole, ¿cuál es entonces el planteamiento que hace Melanio Paredes de cara a la perspectiva de esa organización política? De manera particular, yo promuevo que el sistema de partidos se fortalezca. ¿Cuál planteamiento tiene usted en función al PLD de hacia dónde debe conectar con la sociedad nueva? Tiene que ser así. Y hay sectores con miopía política que están batiendo palmas porque el PLD desaparezca y tome el mismo rumbo del Partido Reformista Social Cristiano. No es lo mismo. En el PLD hay escuela política. En el PLD hay arraigo. Y comentaba yo ayer en una actividad que se organizó la Vicerrectoría de Extensión de la UAS, hablando de los testimonios de quienes conocimos y tratamos al profesor Juan Bosch, que don Juan siempre decía, no descuiden los métodos. La ideología no une, lo que une son los métodos, es la forma de hacer las cosas, es la manera de hacer las cosas. Por eso es imposible avanzar sin que nos autoevaluemos. Y no se trata de buscar culpables. Yo no quiero decir yo no voy a decir que Abel no conectó, yo no voy a decir que Danilo no. Yo voy a plantear que busquemos las razones eficientes que han determinado que el PLD haya venido en un declive tendencial en términos del favor popular. ¿Qué pasa con una clase media que hoy está expectante? Y saludo al aliado que hizo en estos días unos comentarios, yo lo dije en la campaña. Clase media, vayan a votar. Sectores vulnerables, no esperen que le den el picapollo para ir a echar su voto, porque ahí estamos condenados, obligados a una reforma fiscal, porque este país es inviable bajo el actual esquema que tenemos en términos de tributos y de retribución social. En enero, el gobierno gastó el 44% de sus ingresos solo en el pago del servicio de la deuda, no capital, amortización. Sí. Se dijo también en enero que el subsidio para este año montaba el subsidio eléctrico, 1.500 millones de dólares. Eso es insostenible, porque ya el endeudamiento no más, cuando los organismos crediticios han dicho, hey, si ustedes quieren seguir con una calificación que le permita acceder a préstamos, tienen que hacer una reforma fiscal. Y la fiscalidad, no la reforma fiscal ni tributaria, la fiscalidad es un instrumento que debe ser utilizado para apostar a un desarrollo sano de nuestra economía. ¿Qué sectores tú premias? ¿Qué sectores tú penalizas? ¿Qué sectores tú proteges? Y eso hoy causa expectación en República Dominicana, por lo que ya se avisora que pueda venir. Y el gobierno de Luis Abinader tiene un enemigo que fue su voracidad. Esa voracidad que lo llevó a querer traer a sus filas a toda la oposición, cooptando alcaldes, legisladores, hasta candidatos que perdieron en febrero. Le ha dejado el vacío, porque hoy ellos están en capacidad de hacer su reforma fiscal. Naturalmente, que un partido con responsabilidad y vocación por los sectores sociales tiene que quedarse al margen. Ahí está el principal error que nosotros pretendamos hacer, y que un congreso por la vía express y dejar este partido descapitado de dirección política. ¿Y quién estará
orientando y acompañando al pueblo en un proceso que, según tenemos informaciones, pretenden adelantarlo. Porque el tema es repartir culpas. No hacer la reforma fiscal nosotros solos. Vamos a repartir culpas. Por eso ha comenzado este periplo con el sector empresarial, a los que le dijimos: no se embriaguen con el 70% de Luis y llevarse todos los senadores y todos los diputados, porque un gobierno bueno es un gobierno que tenga contrapeso, que tenga una oposición responsable, que tenga una oposición capaz de decirle: hey, no, esa no es la vía, espérate. Antes de hablar de impuestos, vamos a ver cómo nosotros resolvemos el tema del hoyo eléctrico, el hoyo financiero eléctrico. No es posible que con el nivel de pérdidas, que no era un hoyo. No es posible con el nivel de pérdida, de ineficiencia, que hace 2 años nos aumentaron a todos, a los que pagamos, nos aumentaron el doble de la tarifa eléctrica. ¿Y cuál es la vía para resolver ese problema? No hay posibilidad, y lo dijo la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo en el 2012, no hay posibilidad de pacto fiscal si antes no hay un pacto eléctrico que realmente vaya a resolver los temas fundamentales de ese tollo que hemos tenido por muchos años. Melano, ¿por qué, a pesar del desastre de gobierno que ha hecho el presidente Abinader, porque esto ha sido un desastre, tú lo coges área por área, es un desastre, ¿por qué aún así, mira que si tú te pones a buscar razones, comprar dirigentes que eso no tiene madre y gastar un cuarto que eso no tiene madre, esto fue una cosa terrible? Agarran a la oposición, se le echaron en un bolsillo, le trancan a ustedes todos sus dirigentes. Pero con todas estas debilidades estructurales que ha generado esta gente, ¿por qué esa gente ganaron? Porque clientelismo han utilizado, yo tengo 48 años y desde cuando Balaguer, el 86 que regresó hasta aquí, no se puede decir que ninguno de los gobiernos no ha hecho uso y abuso de recursos del Estado, pero yo considero que esto fue en demasía. Pero ¿por qué, a pesar de tantos problemas que tiene este país, por qué esa gente ganaron? Yo te lo dije aquí el 26 de febrero, aquí en este programa, cuando hablábamos de Alianza Rescate RD, es que aquí no hubo oposición. No hubo un discurso frontal, y Abinader siempre estuvo por las alturas. No hubo de la oposición un discurso alineado, que la oposición, que la población pudiera decir: vamos a mirar a esta gente. Correcto. No lo hubo. Y yo aquí hablaba de compactación. Donde hubo compactación, como el distrito, como San Juan, como la provincia de Santo Domingo, el desempeño de la oposición fue distinto. Correcto. No hubo compactación. Entonces ahí tendremos que ir de nuevo al 2019. ¿Cómo ha gravitado la división política, la división del Partido de la Liberación Dominicana en el escenario? ¿Cómo sigue gravitando? ¿O esos votos de Leonel son todos de militantes de la Fuerza del Pueblo? No. Cuando tú ves la votación a nivel congresional y municipal, te das cuenta que el PLD mantiene lo que yo hablaba, ese 25% de gobierno como el de Danilo Medina. Ahora hubo una votación cruzada. Más de 400,000 PLDistas que fueron validados en el proceso de organización votaron por Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque lo vieron con más posibilidades que Abel Martínez. Entonces son de los elementos que tenemos que examinar. Ahora, debo decirte lo siguiente: parece que vamos por el mismo camino. ¿Cómo es? Sí, va a ver que vamos por el mismo camino. Cuando tú ves las posiciones de la Fuerza del Pueblo, que primero dice que va a ser reunir, luego echa hacia atrás y están planteando, esa es la vieja política. Cuando tú ves el PLD, que en lugar de pararse, hacer un alto y decir, espérate, en que hemos fallado, un congreso express, vamos a cambiar de cara y seguimos adelante. ¿Quién va a ser la oposición política en este proceso de reforma fiscal y constitucional que se está planteando? La oposición ha proyectado. Nosotros tenemos la mejor escuela de gobierno, tenemos los técnicos ahí para sentarse con el gobierno. Y tenemos la última reforma tributaria, yo participé de ella como diputado. Toda esa ola de reforma 92. De los 90, 92, fui diputado 90, 94. Nosotros participamos. Aún con el que se vaya ya a Balaguer, nos fajamos y logramos sacar una buena pieza. La ley de la reforma de la seguridad social, que aunque no se aprobó en ese periodo, finalmente Hipólito la comenzó a implementar en el 2001. El código de trabajo, la ley de educación. Entonces, toda esa ola de reforma tienen que ser, porque ya tienen más de 30 años, tienen que ser revisadas ahora. ¿Qué congreso lo va a hacer? Lo va a hacer el Congreso del PRM. Ahora,
Eso significa que los partidos de oposición tienen que meterse a la cabeza como la Avestruz. No, tienen que acompañar a la población, porque tú sabes quién va a ser el contrapeso del gobierno, la lucha social, los sectores sociales que se sientan afectados. Entonces la oposición tiene que estar en condiciones no de hacer politiquería ni populismo, decir, miren, en este paquete de reforma, esto es viable, esto no es viable. Esto favorece un desarrollo sano de los sectores económicos. Esto, por ejemplo, favorece a los microempresarios porque se les quita el anticipo, pero permite que se puedan desarrollar como industria infantil. Bueno, estamos de acuerdo con esto. Estos grupos que se han beneficiado de exenciones por muchos años, con un desempeño pésimo en materia de producción y riqueza y creación de riqueza, tienen que ser penalizados. Quitemos esas exenciones. Pero para eso tenemos que estar presentes, no seguir como el cocodrilo buscando la cola y buscando culpables entre nosotros. Brillante Eso el profesor. pero Oye, para Melanio, enmarcarlo, brillante. para Melanio. enmarcarlo. Melanio. Tienen que coger esta entrevista. Yo le voy a mandar el link para que usted la mande al grupo del comité político. Véanla. Lo primero es. Véanla. En la campaña, la Pero cosa que ellos no los digo. lo escuchan, son sus Ella compañeros. lo dijo en la reunión. Mira, no, oye, que la reunión es mi lo turno, planteó por y favor. hicieron Usted lo que que me ellos desorden, quisieron. coordinador, que usted le dice a ellos Adelante, que es verdad, Discúlpame, tiene razón. discúlpame. Tiene Tú sabes que razón. eso que dice Elvin es verdad. En la última entrevista, y discúlpame, Lía, que tuvimos aquí, yo le dije a Melanio, ¿y qué ustedes le van a hacer a este país? Sabiendo que lo que mandaba era ir aliado en primera vuelta cuando no se vayan, cuando ese hombre se vaya en primera vuelta. ¿Qué ustedes le van a decir a este país? Y mira, Míralo. ganó por un 7%, el 57 fue, ¿verdad? No, oye, te voy a decir lo Oye, siguiente. y el 7 que le faltó al PLD. que bajó Príncipe, demasiado. oye, te voy a dar una información. Sí. El PRM bajó su votación respecto al 2020. Sí, la bajó. De 48, 47.8 A 47. a 47, bajó 3 puntos. 3 décimas. Porque los aliados fueron Eso los que llevaron a ganar. significa que si bien Abinader hizo un gobierno medianamente aceptable, no era verdad que la población, que era una ola de que lo llevaba al 60%. Los 7 con los que él ganó, es decir, 57, son los 7 que le faltaron a ver. Así es. Pero no solo eso. Y los partidos vagones, que antes ¿Lo qué? daban los partidos vagones, ¿Cómo así? Sí. o donde se echa voto, donde se echa voto en función, ahora, en claro. función. No, Eso son malos. La A función. él le beneficiaron mucho. Melanio. Lo primero es Vamos que Danilo fue que hizo ese partido, Pero que lo hizo como. que llevó a Leonel a ser presidente, barbaridad. porque era el Sí, él estratega solo, político de ahí. Él solo fue. Y Eso no. Danilo decía que había que hacer la reforma. O sea, no vamos a satanizar la reforma. Hay un solo culpable de que ustedes hayan perdido el poder. Y ustedes lo saben. ¿Por qué que quieren buscar dentro del PLD? Si saben que es el hombre que quiere ser 4 veces presidente o 5 si lo deja. Oye. Ese es el culpable. Vamos a buscar culpable donde él, que fue que desbarató el PLD. No donde Leonel, no donde Danilo y no donde... A ver, es donde Leonel que está el Ahora fallo. Danilo es su aliado. Entonces, dice Alfredo que él no se explica qué pasó. ¿Qué pasó? Que Lionel le robó todos los votos al PLD y no se Pero no pudieron dice que porque ellos unificar. hicieron un buen Porque gobierno. quiere Es nada más, ser- ¿qué pasó? Pero no bueno, se atreve a decir por qué hemos hecho un buen gobierno. ¿cuál es la Oye, pregunta? en Sí, esto, viene la pregunta. Coño, pero di algo. Pero yo sí lo digo y tú no. En política no es el que tenga más Pero di acierto, algo de tu gobierno. Alfredo, sino el que cometa menos errores. Vamos a ver. Ah, eso sí. ¿Entiendes? Sí, es verdad. Entonces los errores de ellos, Eso es verdad. de Lionel querer ser presidente a la mala, desbarató el PLD. Oye. Esa es la verdad. Entonces, Melanio, ¿por qué ustedes no le echan la culpa a Lionel, que es el Oye, que culpable Lionel no se de la partido. pérdida de ustedes? Lionel es miembro del PLD. Pero empiecen a Ellos decir están el en la culpable evaluación. fue Lionel y ya, y olvídense de Danilo. Danilo debe ser el líder del PLD. Ahora lo quieren echar a la No se basura. deje Dime tú, doctor provocar, Santiago. profe. Ya usted No, ve la deje línea. a Danilo tranquilo. Ya usted ve la línea de los Yo te PRMistas. quiero ver de nuevo en el PLD. Esa posición. Ay, ese partido me duele, por eso quiero a Danilo ahí. Ay, sí. Vete para allá. Lo de Lía es una evaluación express Precoz. y interesada. Sí, pero exacto. Ahora quiere a Danilo. Ay, le Ahora duele. lo protege. Don Oye, a Melanio, ver, fuiste. tenía amores con Abel. Yo tengo una preocupación, o no una preocupación, sino una observación distinta a la de Elías, que yo se la decía a Elvin. Cuando
el PLD se quejaba de que sus dirigentes estaban yendo de sus filas y una y otra vez se reiteraba que lo están comprando, yo le decía, yo no creo que lo estén comprando porque no he visto el primer cheque todavía, además de eso y sobre todo son ellos los que quieren venir al PRM, son ellos los que están llamando para venir al PRM. Entonces yo le decía a Elvin, yo no veo que de Opción Democrática, de Generación de Servidores y de otros partidos que hacen una oposición al gobierno, se le están yendo de sus filas. Entonces yo le comentaba a mis compañeros que el liderazgo que queda en el PLD, el liderazgo emergente del PLD, perdió su conexión con la base. Quizás duraron tanto tiempo en el poder esos jóvenes, no todos, pero sí algunos, que no saben cómo conectar con el pueblo porque se aburguesaron en sus posiciones. Y lo que usted está diciendo que es necesario para el PLD de hacer una renovación partidaria que esté que muestre músculos políticos, que esté conectada con la junta de vecinos, que esté conectada con los clubes deportivos, que se identifique con los problemas de la comunidad. Yo creo que ese es el verdadero problema del PLD. Si usted se fija, Danilo Medina, que tiene un gran liderazgo, que en algún momento fue el líder más popular del país porque se reeligió con el 63%, que hizo una gran revolución educativa. Pero ¿cuánto le costó a Danilo esa carrera política? ¿Cuántas veces fue candidato a diputado, que dirigió incluso la Cámara de Diputados, que perdió convenciones, si usted se fija, los demás líderes del PLD también vienen de ese liderazgo, de abajo, de la conexión social, de luchar. Pero los actuales, esa generación emergente no se ve conectada de la misma manera. Perdió el PLD su base social y ese es el verdadero problema al que hay que prestarle atención en el día de hoy. Dígame. Gracias por los insumos que nos da para la evaluación. Eso debe ser justamente analizado en el proceso de evaluación crítica y autocrítica que tenemos que abocarnos antes que simplemente hacer un cambio de caras. Yo debo decirte que efectivamente no todos se vende o se compra y no todos se ofertan. Hay gente que además de que el gobierno compró, hay gente que se ofertó. Exacto. El PLD con su ascenso al poder, sobre todo a partir de 2004, se puso obeso. Y naturalmente es bueno que parte de esa obesidad se vaya ahora al PRM. Ese es el comienzo del fin en el PRM. Miren, quítenle a Leonel Fernández y vean qué queda de la Fuerza del Pueblo. Quítenle a Luis Abinader y verán qué queda del PRM, antiguo PRD. Señores, la democracia dominicana tiene que, no solamente el PLD, todos tienen que evaluarse. Yo hablé de que el PRM perdió, aún con todo ese barraje mediático, bajó su votación. Y pudo ganar, ¿por qué? Porque hubo una abstención que no rebasó el 30%, o que rebasó el 30% que nosotros aspirábamos. Yo dije que si aquí había un 70% de votantes, Luis no se iba en primera vuelta. Obviamente, y así no es. Ese 48% se convierte en 57% con la ayuda de los aliados, porque la votación fue de apenas. Exactamente. Entonces, esa teoría yo no la compro. Bueno, tienes que comprarla porque son números fríos. Tú ves qué votación obtuvo el PLD combinada, la Fuerza del Pueblo y el PLD en el 2020. Eso se repite ahora. No tenían dirigencia. Sí, pero del 30% que van a votar, el PRM saca un 60%. Si van más gente, va a sacar un 60%. No es verdad. No es verdad, porque el gobierno, por lo que yo decía, por el maldito modelo clientelar que tiene enferma esta democracia, quien tiene más recursos lleva más gente a votar. Sí. Y le voy a poner, yo creo, yo he sido víctima de acusaciones. Esta joven pudo salirse debajo de la patana, y eso es importante. Danilo ha estado sometido a eso. Sí. Pero busquen las individualidades más votadas en el nivel congresional y municipal. Y de alguna forma, todos están ligados a la capacidad de mover capital. Yo he hablado de capital. Y yo no digo que solamente espúreo, porque no voy a caer en eso. Pero, por ejemplo, el presidente del Senado, ¿qué es Fenatrado? Fenatrado es un poder. Hasta el punto de lo que pasó en Estados Unidos con el famoso dirigente de los camioneros. Dicen que el hombre no quiere que un camionero lo juramente.
Entonces, Pero Danilo era pobre y llegó a ser presidente de la yo Cámara hoy de no Diputados. estoy Ahí hay un tema. estigmatizando el origen social. Mira, Estoy mira. hablando para decirlo en buena palabra, de carteles, no carteles en el término de narcotráfico, carteles en términos de grupos económicos que tienen la capacidad De de grandes influir o de capitales. gravitar de manera Igual que determinante. los banqueros, Búsquenlo eso. los Y cuando banqueros. tú analizas esa votación, tú tienes que decir que el actor fundamental de este proceso fue el dinero. Melanio, Pero yo quiero siempre ha sido así, preguntarle, Melanio. Yo digo que el pobre no Está se puede bien, meter a vamos a política. seguir. No, Melanio, lo que yo digo es que por ese lado la democracia está Melanio. enferma. Si Ay, analizamos, Melanio, Melanio, hay espérese, una por favor, observación vamos. rapidita. Si observamos los más votados, Melanio, por ejemplo, el de San Pedro, que ahora no recuerdo su nombre, Luis, Un moreno, sí. 37,000 votos. 37,000 Sí, Él pero corre- no es- digamos, yo no porque, quiero, o sea, lo que yo quiero no decir es que- personifico, pero, No, no, lo pero que- analicemos el Sí, proceso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Incluso aquí he hecho ese comentario. Lo que quiero decir que todavía es salvable. ¿Sabe Sí. por qué? Porque vimos que los pocos que fueron los más votados todavía son políticos netamente. Luis Y aquí Baez, lo por hay, ejemplo. José Horacio aquí, el Sí. propio Omar Fernández, hay quienes Que todavía, son de Boca ahora en qué Chica. segmento es, Son políticos. clase No, media, se clase puede media, salvar. 200 millones de pensante, pesos. el Se puede voto salvar. consciente, ¿En dónde? pero sigue En la siendo una candidatura de Omar. Pero él Y en la de él Guillermo Se ganó puede por eso. salvar, pero si Como miramos La la de Guillermo, generalidad, es 400 así. y 90 perdieron. millones. Como Pero 1.000 millones. Mira una cosa, 90 mira una cosa. Es importante, Melanio. Me gustaría, antes de irnos, al margen de que los muchachos tengan alguna otra pregunta, hacerles estas dos. Yo no puedo dejarlo desaprovechar de su experiencia y su conocimiento para preguntarle esto y conocer su opinión sobre eso. El método de Home. Tanto debate ha generado. Félix Bautista anda diciendo por ahí que él va a someter una ley para eliminarlo. Yo creo que aún el método suele ser injusto en algunos casos. Si se elimine, peor. Esa es mi opinión. Ahora me gustaría conocer la suya. Y al final, de mi parte, saber, usted ha demostrado aquí, todo el que le conoce sabe, su experiencia, su capacidad, Valentía. sus principios, su hidalguía. Valentía. Usted aspiró como candidato presidencial en el 20, en la primaria del 20. Una candidatura testimonial para hacer puente y evitar la división. Ajá. Entonces, Melanio Paredes, usted no piensa presentarse a ninguna aspiración, presidente del partido, secretario general en este proceso. Usted le va a negar a su partido esos años de experiencia, esa calidad de que usted demuestra ahí ante la... Usted no tiene... Yo su creo que hay que aspiración. ir pasando el bastón. Ahí está Hernán Paredes, que es hijo mío. Hay Qué otros barbaridad. jóvenes Pero Hernán que tienen es que ir mi asumiendo. hermano, pero no es lo mismo, Sí. profesor. Yo prefiero preservar en este momento como promotor de ideas, promotor del Tiene el cambio derecho, real. tiene el derecho. Porque inmediatamente tú aspiras, entonces te desnaturaliza. Sí, sí. Son intereses, él quería Sí. sustituir. No, claro, como militante del partido yo estaré presto, todavía, porque una de las cosas que yo dije en el comité político es que a mí no me jubila nadie. Yo me jubilo cuando yo entienda que no puedo aportar más. Mientras yo pueda aportar, esto no es un problema esto no es un problema de años. Ahí está Bernie Sanders. ¿Quién es que conecta más con la juventud en Estados Bernie Unidos? Sanders. Bernie Sanders. Pero para qué... Yo le Entonces, ponía yo digo, su ejemplo no, a ellos yo no aquí. me Pero jubilo. espérate. Yo tampoco estaré en la política para ir arrastrando un bastón. Eso no. No, claro. No. Pero mientras yo pueda aportar, aportaré de cualquier posición. Estefan Yo tengo Henson. 4 años en el comité político y 50 de militancia. Ayer en Eso la es UAR yo lo hablaba de digo. testimonio Es obligado a ser de presidente la década de los para aportar. 70, de la década de los 80, de la década de los 90 y cuando murió Juan Bosch. Tengo esa experiencia. Para mí, cada palabra, cada acto, cada interacción con Juan Bosch fue una enseñanza. Por eso la fragua no se ha ido, Elías y ¿Quién? mi querido honorable. La fragua no se ha ido. Se fue esa parte obesa que llegó al PLD por las miles del poder. Melanio, pero Ay, Y ay, se entonces- fue del PLD por las miles del poder. Melanio, pero entonces usted me ¿Cómo está está Esa José parte- Tomás como presidente? Esa parte era Esto es grande. interesante. Usted me está dando la razón al planteamiento que yo hago, en el mío personal. ¿Por qué? Hay gente que me dice, Elvin, ¿por qué tú tienes algo con Danilo? No, yo no tengo nada personal contra Danilo. Yo lo que digo es, Melanio, que no es verdad que una figura de la dimensión de Danilo para aportar al partido tiene que ocupar una posición porque los cargos no definen eso. O sea, Sí. mira como usted me dice a mí, yo prefiero mantenerme como un aportador de ideas, pero usted tiene toda la calidad, más que mucho o que cualquiera ahí. Sí. Sin embargo, usted reconoce que usted no tiene que estar en la presidencia del PLD para aportarle. Entonces, eso es lo que yo digo. Y fíjate, a mí me gustaría verlo a usted como presidente del PLD, Y- porque yo no quiero una renovación por edad. No es biológica. No es biológica la renovación que yo estoy llamando.
es una renovación de ideas, de forma de hacer la política. Entonces de ahí enfoque, es que lo de que quieren que vinculación Danilo social. siga, Sí. yo no coincido Mira, con él. en mi íntima convicción yo entiendo que en algún momento el presidente Medina se hará a un lado. Yo que lo conozco sé que puede ser eso, incluso por su propio estado de salud. O sea, ese tipo de afecciones, el estrés sucesivo y permanente no es el mejor aliado. Pero naturalmente lo que no puede pasar es que algunos pretendan patearlo. No, así no. Jamás. Bien, y Así una no. pregunta, ¿qué tú Pero quieres hacer con Leonel? yo quiero- ¿Tú quieres que Olvídate de Leonel, que estamos hablando del PLD. Leonel, jubílate. Entrevista del Y la- y la- PLD. Oh, Sí, por Dios. miren, No, esta no, democracia no da pena, esto se ha comprobado que es asimétrica. Nosotros con una gran cantidad de votos tuvimos un senador en el 2002. Y el PRM, antiguo PRD, no sé si fue en la elección de 2012, con una alta votación de votos también se quedó Sin con una senadores. escasa representación congresional. Hay que buscar alguna medida. Las matemáticas son exactas, pero no son justicieras. Entonces, de alguna forma hay que buscar la manera que, ya puse, el método de Hong era para favorecer la minoría. Sí, claro. La Diputación Nacional también era para favorecer la representación de minoría. Y resulta que los partidos grandes se han engullido. Pero que cómo se va a representar la minoría, que he tratado de decirle a mi hermano Elvin, Sí. que es lo mismo que dijo Félix Bautista. Félix Bautista dijo, mira, el que sacó más votos se llevaron Así es. los escaños. Parecería. Profesor, y ya, profesor, Sí. olvídese de eso, que siempre van a haber gente. Pero ahí hay un condicionamiento que tiene la ley, que tiene que tener un 1% de votación nacional ese partido minoritario. Entonces eso también restringe. Pero a mí, como ella dice, ¿Tú si estás un oyendo? candidato ¿Tú estás oyendo? por convicciones, por conexión con la comunidad, te saca una gran cantidad de votos, aunque el método de Hong lo excluya, esa votación por el orden de número de votos alcanzados Sí. tiene que ser respetada. Sí, Tú así ves, es. ¿qué es lo que yo digo? Así Yo es. estoy de acuerdo con Félix, con usted, en que el método hay que mejorarlo. Sí. así Mejorar es, el mejorarlo. método. Ahora, si tú lo quitas, hermano, ahí sí. Es porque peor, se jodió todo. porque volveríamos a las listas. Claro. Que la cambiaban del local de un partido a la sede de la Junta Central Sí, Electoral. una Y locación. además expertos. estaban también los paniaguados de las direcciones políticas. Así es. Profesor, ¿usted cree que sea posible que el PLD vuelva a su esencia, a su génesis, a lo que lo llevó a ganar, a los círculos de estudio, ese partido de cuadro? Porque lo que llevó al PLD a convertirse en lo Yo que es tengo hoy una pregunta fue más esa apertura. Ahí entró todo el sencilla. mundo, entraron empresarios a la política y contaminaron la esencia del partido. Todos los sometidos Con- no son no dirigentes son genuinos. políticos, no son políticos. Todos. Sí, pero con una mirada del siglo XXI. Porque ya los No, círculos claro, de estudio actualizados. como generalmente se conformaron, ya es imposible. Tenemos una sociedad distinta. Sí, Tenemos la el inteligencia Roche artificial. Rende, Tenemos la inteligencia artificial el como un Dembow, actor de el primera Buba, línea. el Tenemos un Toquito. cambio La climático democracia. que es un fenómeno Claro, global yo lo he con dicho. incidencia local. No se O sea, puede hablar lo de reforma fiscal importante sin es tomar eso en dar cuenta. una nueva mirada al tipo de sociedad que tengamos y producto de esa nueva mirada, entonces rediseñemos Don Melanio, el tipo de organización. una pregunta Lo que no que se puede parecería quedar. recomendable es que es una organización menos vertical. El centralismo democrático es anacrónico. No puede decir que porque tú articules una mayoría mecánica sencilla ya la tú pregunta. tienes toda la verdad y toda la razón y entonces se excluye a sectores que pueden ser los portadores de la verdad, pero por no Alfredo, poder articular no, esa Kimberly, mayoría Kimberly. quedan fuera. Gracias, hermano. El voto obligatorio. No lo podemos dejar ir de aquí sin preguntarle sobre Excelente eso. pregunta. Hay otro tema, hermano. Mira, el voto obligatorio abarataría la democracia. Ay, sí. Porque ya tú no tienes que, Elías, mira, tú vas a hacer tu proclamación, yo te puedo llevar 10 guaguas, eso tiene un costo de tal. Sí. Esa es la desgracia Ay, sí. que enferma la democracia Ay, dominicana. Poner hoy en día. obligatorio. El voto obligatorio, ya la gente tendría que ir, tendrían los partidos que tener la suficiente inteligencia, conectar para que esa persona que va a votar no vote en la Nulo. casilla nulo y pueda verte a ti como una oferta viable. Exactamente. En América Latina hay varios países que lo tienen, Sí. el voto obligatorio, aun cuando algunos tratadistas dicen que eso choca con un derecho fundamental que es el de la libertad individual. No, eso Entonces, habría que ver. Pero en las condiciones en que está la Sí, democracia sí, dominicana sí, peligra. y el costo de la participación con cualquiera de Ya no es ustedes en un democracia. puesto electivo, hay que pensar Es a dinero grandes gracia. males
grandes Grandes. El remedios. voto obligatorio derrumba toda la estructura Todo. clientelar del Así día de las es. elecciones. Bueno, La derrumba ahí señores, mismo. Alfredo. Hay deberes y hay derechos. Educación no podemos dejar ir al Y no, eso no, no no, ayuda no, nada, no, porque, por no, ejemplo, no, para no, que no, poder no, hablar no, tienes no, que no, inscribirte. Tienen Así que es. volver a Para hablar ejercer de el Siempre hay unas derecho. condiciones Pero mínimas. eso- Claro, Los tiene que derechos haber fundamentales están mediados por la ley. Melanio. Claro, obligado van a tener que votar. Permiso. Cero da cuarto ahora. Se acabó el relajo. Modúlate, modúlate. Se acabó el relajo. Tenemos el Una compromiso mata. para que vuelva Qué desgracia. próximamente Maldita solo pero que se para va que a salvar hablemos con del tema esos educativo, por micrófonos van a favor. funcionar. pero Así es, ayúdenme así es. ustedes. ¿Son pertinentes la continuación de las pruebas nacionales? Volvemos. ¿En qué están las pruebas En otra diagnósticas? entrevista. La nueva ley de educación. El concurso Hablamos de este posición tema. Solo de hablar de educación. educación. Melanio, a partir de hoy, de aunque usted no millares. lo quiera, yo me convertiré en el principal vocero de que usted es el próximo presidente. del ¿Cómo país. así? Presidente, No, no, Aunque usted no Melanio, quiera. No, Bueno, no, pero no, ese no, es mi David, criterio. Me van a poner No me porque te tires, avisan. no me Eso tires, no. no me tires a la Fauce los Leones. No. Deja, Exacto. Ustedes tienen que deja ser. el contenido de esta Venga, es un información gancho. para que la gente Danilo la es el comprenda. líder del gancho. PLD y No seguirá siendo importa el que líder usted del no PLD. quiera, el próximo Eso. presidente que se Claro. merece el PLD, Melanio Paredes. Ahora me lo quieren Ahora